Hey, te saludo y te abrazo. Espero que en el momento en que estos sonidos lleguen a ti estés bien, que la vida tenga sentido para ti, que despertarte cada mañana tenga una razón y que las cosas a tu alrededor, sea que estén saliendo bien o sea que estén difíciles, de alguna manera logren traerte un eco de esa bondad que a todos nos rodea y que puede realmente llenarnos por dentro. Esta es La Azotea Podcast y es el inicio de nuestra segunda temporada a la que quiero darles a todos y a todas la bienvenida. Las azoteas son lugares en los que normalmente nos subimos a mirar porque tienen un enorme panorama. Se ven muchísimas más cosas que en otros sitios. Por eso nos encantan los miradores, por eso nos encantan los balcones, por eso nos encantan las terrazas y las azoteas. Y desde ahí se ve un poco más, la vida parece más amplia, más posible. Y de alguna manera esa es nuestra intención y el deseo de este podcast. Que esa estrechez que vivimos a veces, ese sentimiento de estar apretados, ¿sí? Con una vida angosta en la que las posibilidades de maniobrar, tomar decisiones, ser libres, ser felices, pareciera que se reducen. A veces incluso por las decisiones que tomamos, que se amplíen, que nos demos cuenta que siempre puede haber algo más, que siempre puede haber un poco más de espacio para amar, más de espacio para ser libres, un poco más de espacio para entender a los otros, para librarnos de prejuicios, para muchas cosas que son tan necesarias. Porque en la azotea también se escucha y cuando escuchamos lo que está pasando a los transeúntes, pues nos damos cuenta que las vidas no son exactamente como la nuestra y que hay otras miradas, otras perspectivas, otras formas de ver, otras luchas, otras batallas y también otras tragedias. Y por eso en la azotea se puede generar una empatía interesante, ¿sí? Cuando nos detenemos a escuchar. Y claro, en las azoteas se grita porque de alguna manera necesitamos expresar lo que llevamos adentro, lo que llevamos en el corazón, como lo repetimos una y otra vez en la primera temporada. Así que a eso les damos la bienvenida. Eso es lo que intenta hacer la Azotea Podcast. En nuestra primera temporada recibimos gente muy generosa que nos dijo: gracias porque esto ha sido una compañía, gracias porque esto ha sido una inspiración. Y es esa exactamente nuestra promesa hoy al inicio de la segunda temporada. Queremos seguir siendo compañía, queremos ser una mejor compañía en estas palabras, en estos sonidos, en estas ideas que puedan llegar en los momentos de soledad, en los momentos de hacer cosas, en los momentos de necesitar una respuesta o de buscar consuelo. De alguna manera, estas posibilidades hoy que tenemos de contactarnos quieren vencer de alguna forma la soledad, de alguna forma esas brechas de aislamiento que también hemos tenido en este tiempo. Permítanos acompañarlos desde aquí, desde esta azotea. Y permítanos también inspirar, que es otra de las palabras que nos decían muchísimo. Esa pretensión, sin ninguna arrogancia, sin ningún delirio de que lo que se dice aquí es lo más sabio que existe en el mundo. Sí, es una búsqueda, y es una búsqueda honesta, y es una búsqueda consciente, y es una búsqueda de alguna manera también humilde, de no tragarnos entero las cosas que nos bombardean por todas partes. La azotea es una búsqueda y en parte también es una búsqueda de algo muy particular que a mí, Beto Vargas, me atraviesa, que es la voz de Jesús de Nazaret, su propuesta, su idea, su manera de ver la vida, su manera de ver a la gente. Él alguna vez dijo: lo que les susurro en el oído, lo que les digo a ustedes, aquí, grítenlo en las azoteas. Y creo que muchas veces algunos que tenemos posturas en algún espectro de la religión, gritamos mucho antes de haber escuchado, antes de saber exactamente qué es lo que se nos susurra en el oído. Pues ojalá aquí ustedes y yo podamos acompañarnos en un camino para buscar qué es eso que se nos está susurrando en el oído y que inspira todas las posibilidades de una vida amplia, de una vida empática, de una vida en la que podemos decir quiénes somos y qué es lo que creemos. A eso les damos la bienvenida en esta segunda temporada de La Azotea Podcast. Un grito desde la azotea.
Yo nací en 1978, el año en que Argentina ganó el Mundial, luego de una terrible sospecha de un posible soborno en el partido que lo llevó a la final. Fue el año en el que Estados Unidos decidió, por fin, entregarle a Panamá el Canal de Panamá. El año en el que el suicidio colectivo de la secta del Templo del Pueblo allá en Guyana causó la muerte de casi 1,000 seguidores del señor Jim Jones. El año en el que se recrudeció la guerra en Nicaragua, la guerra civil contra la dictadura de Somoza. El año en el que se aprobó el Estatuto de Seguridad de Colombia, el polémico Estatuto de Seguridad que, según muchas investigaciones, llevó a terribles violaciones de los derechos humanos. Nací en un mundo en el que no era fácil nada para muchas personas, ni para las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, que escasamente estaban en muchos países estrenando su derecho a elegir democráticamente sus gobernantes, por ejemplo, mientras que en otros todavía no era posible. En un mundo en el que la raza marcaba la posibilidad de ser acogido o de ser rechazado, algo que lamentablemente todavía pasa. Ni hablar de las personas que son diversas sexualmente y que fueron, y lo vi en mi infancia y lo vi en mi adolescencia, y todavía incluso en algunos lugares en los que terriblemente no hemos logrado cambiar lo suficiente, pues eran burladas y eran perseguidas y eran olvidadas y relegadas a un lugar como si fueran un tipo de vergüenza de la sociedad. Nací y sigo estando en un mundo sumamente injusto, con muchas cosas que no funcionan en términos de la pobreza, de la desigualdad, de las oportunidades. Nací en un mundo en el que cuando hay pandemia, quienes mueren son los pobres y quienes más padecen las consecuencias de una enfermedad son los desprotegidos. A muchos de nosotros se nos ha dicho durante muchísimo tiempo que nacimos para ser felices, que la gran tarea de la vida es ser feliz, que la única misión que tenemos en la vida es ser felices. Y yo concuerdo parcialmente con eso. Realmente creo que llegamos a un mundo no para sufrir, no para amargarnos, no para tener una vida de angustias, no para únicamente vencer obstáculos, sino para realizarnos, para realizar un plan con la vida, para hacer algo con ella que nos haga sentir que estamos plenos. Totalmente. 100% de acuerdo, especialmente cuando esa frase se contrapone a las angustias y los sufrimientos que viven muchas personas, a veces por estas injusticias que nos rodean, a veces porque no toman buenas decisiones, a veces porque padecen cosas que las sumen en la incapacidad de ser felices. Y sí, tendríamos que serlo más, tendríamos que aprenderlo mejor, tendríamos que enseñarnos desde pequeños y en las familias, en los colegios, en muchas partes, cómo ser felices, cómo enfrentar adversidades, cómo salir adelante frente a las dificultades, cómo realizar lo más genuino que somos y que llevamos dentro. Pero cada vez estoy más convencido de que hasta la felicidad llega a ser un camino para un propósito superior. ¿Más grande que la felicidad? Sí, creo que hay algo más grande que la felicidad. Creo que nacimos para cambiar el mundo. Creo que nacimos para convertir esto en un lugar en el que menos personas pierdan la posibilidad de ser felices. Entiéndeme, yo no estoy diciendo que yo no quiera ser feliz. Yo no estoy diciendo que tú no quieras ser feliz. Ojalá todos, y ojalá luches por eso, y ojalá cada vez lo hagas con más conciencia, y ojalá mejores tus relaciones, y tengas cada vez una mejor manera de demostrar lo que haces y tu talento, y que en tu trabajo te vaya bien, y te paguen mejor, todo eso. Perfecto, está buenísimo. Pero muchas de esas cosas solo suceden en la medida en que somos capaces de cambiar este mundo que tantas veces es injusto y que tantas veces es desolado para muchísimas personas. No se imaginan la enorme cantidad de seres humanos que al nacer no tienen posibilidades, no tienen ni una posibilidad de llegar a conquistar dosis significativas de realización, de felicidad, de alegría, de paz, de calma. Y yo sé que no somos los
los dueños del planeta. Yo sé que no somos los presidentes del G8, yo sé que no somos los líderes de las grandes organizaciones transnacionales. No sé si alguno de ellos algún día llegue a escuchar esto, no, tampoco es mi pretensión. Pero creo que tú y yo, con esta vida normalita y ordinaria que tenemos, en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros sueños y frustraciones, podríamos mirar un tricito más allá del espectro y del margen del mundo en el que nacimos. Mi sueño, el mío, Beto Vargas, es morir en otro mundo. Yo tengo claro el mundo en el que nací. No sé cuándo sea el tuyo, si es del 87, si eres del 92, si eres pero más o menos tendría que ser parecido. Más o menos tendríamos que ver cómo hemos sido con la gente que era distinta y cómo hemos sido con la gente que estaba menos favorecida y cómo sucedían cosas atroces a nuestro alrededor con la vida de seres humanos. Y entonces, sí, va uno conquistando sueños, va uno conquistando ideas y aparece esta pulsión interna por realizarme yo. Y está bien, pero creo que hay un sueño superior, más sublime, más realizador, que tiene un enorme potencial de cambiarnos la vida, de lanzarnos a escenarios en los que ni siquiera nos imaginábamos que nuestro talento podría ser útil, nuestra capacidad, nuestro simplemente estar. Y es renunciar a la posibilidad de morir en un mundo que sea igualito a ese en el que nacimos. Y que alguno de esos cambios tengan que ver conmigo, lo haya causado yo, lo haya detonado yo, y no solo yo, sino la gente que está conmigo, la gente que está a mi alrededor, los que amo, los que son mis cómplices en sueños, los que tienen inquietudes como las mías. Ahí hay una frontera que estamos invitados a cruzar. Todas las personas, o la gran mayoría de las personas, creo yo, por lo que conozco, por lo que he escuchado, porque he pasado muchísimo tiempo, 20 y tantos años escuchando personas en eventos de formación, en encuentros, en ejercicios incluso espirituales. Tienen elementos de la vida, tienen elementos, situaciones del mundo, situaciones de la realidad que las tocan muy profundamente, que les duelen muy profundamente. Todos vemos que pasan cosas terribles, que hay niños en la calle, que hay feminicidios, que hay niñas explotadas, que hay abusos de la autoridad, que hay gente pobre, que hay campesinos que no pueden sacar sus cosechas. Todos vemos eso, ¿sí? Pero por alguna extraña razón, que seguramente tiene que ver con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestra sensibilidad también, con nuestros valores, hay temas que nos atraviesan de una manera más aguda que otros. Entonces, hay personas que son más propensas a sentirse sensibles y en algún momento incluso responsables frente al dolor y la enfermedad, por ejemplo. Y entonces quisieran extinguir ese dolor, quisieran ayudarle a las personas a estar bien. Algunos se comprometerán en ser médicos, en estudiar cosas de ciencias de la salud y demás, pero otros pueden llevar esa sensación toda la vida, incluso dedicándose a otras cosas, a otras profesiones, a otras carreras, a otros oficios, a lo que sea. En medio del espectro del dolor y el espectro de las cosas que de pronto no funcionan, que son muchas, hay gente que, no sé, tiene una particular sensibilidad frente a las personas que generan dependencias de sustancias, dependencias de experiencias. Y entonces el hecho de conocer a alguien que no puede salir, yo qué sé, del consumo de sustancias, de las apuestas y el juego, sienten algo ahí como una necesidad de arreglar eso y se comprometen. Y lo que digo es, seguramente si te detienes un instante y revisas sencillamente tus emociones, tus reacciones a lo que pasa a tu alrededor, vas a encontrar que ahí hay ciertas circunstancias, situaciones, dolores de personas, ojos, miradas que tienen un tinte particular que a ti no te deja en paz, no te deja quieto, te duele un poquito más que lo demás. Sé que hay personas que lamentablemente han generado tanta distancia con los otros seres humanos que perfectamente pueden vivir ausentes de esa empatía frente al dolor ajeno.
Y sé que hay personas de esas que a esa empatía, a esa falta de empatía, a esa anestesia frente al otro, lo llaman paz interior y felicidad. Y creo que es un gran, gran engaño. Creo que es un gran embuste de una idea, a veces extendida socialmente, de que lo importante es que nosotros estemos bien y que tú estés bien y que tengas tu mente llena de pensamientos chéveres y positivos. Pero a tu alrededor, a 5 centímetros de ti, la vida no funciona igual. Y es muy difícil ser genuinamente feliz cuando la vida no funciona alrededor tuyo. Y creo que hay un enorme potencial de realización, enorme. Ustedes no se imaginan lo plenos que se podrían llegar a sentir cuando empiezan a escuchar y a ceder y a permitirse sentir ese aguijón, ese no dejarlos quietos de las situaciones que a cada uno nos afectan de cierta manera. No solo nacimos para ser felices, nacimos para cambiar el mundo. Nacimos para morir en un mundo distinto al mundo en el que nacimos. Nacimos para que las cosas no queden intactas, para que no sean las mismas por siempre. Y aquí hay algo que es muy importante decir, porque el desánimo frente a las enormes proporciones de maldad o crueldad o indiferencia que hay a nuestro alrededor nos pueden hacer convencer que no vale la pena. Porque apenas extingues un poquito de dolor, está siendo mucho dolor causado en otra parte. Porque apenas sacias un poco de hambre, surge muchísima más en otras personas. Porque no logramos cambiarlo todo, porque nadie puede cambiar el mundo solo. Y en esto el siempre sabio José Luis Cortés decía algo precioso en una de sus caricaturas. Es cierto que no puedes cambiar el mundo tú solo, pero es igual de cierto que hay una parte que solo tú puedes cambiar. Nadie más. Y si no haces tu parte, no pasa lo demás, no sucede lo demás. Pocas cosas me inspiran tanto como ver cómo la gente naturalmente se empieza a juntar y a hacer cosas. A veces grandes iniciativas y grandes instituciones de ayuda y de solidaridad, y a veces sencillos gestos cotidianos que cambian la vida de alguien, que la lanzan a otra posibilidad, que le quitan un poquito esa perspectiva de dolor, ese escenario, esa escenografía de tragedia, con cercanía, con apoyo, con empatía, con interés, que es el primer paso. No nacimos únicamente para ser felices, nacimos para cambiar el mundo. Y la mejor manera de no morir en el mismo mundo, de morir en uno completamente distinto, es vencer la distancia con los otros y vencer la distancia con esos que a mí particularmente me causan algo ahí, que no me dejan tranquilo. Yo no sé si serán las personas que sufren una enfermedad, o si son los habitantes de la calle, o si son las personas que han sido, que se han equivocado en la vida y están presas, privadas de su libertad por condenas de jueces, o si son víctimas de cosas terribles que pueden pasar, de la violencia, del conflicto, de la guerra, de los temas de violencia sexual que son espantosos frente a lo que tocan en un ser humano, de lo que sea, del hambre, de la desprotección, del tener muchísimo talento y no tener por dónde encaminarlo para sacarlo adelante, como le pasa a tantos y tantos de nuestros jóvenes en el país y en tantos de nuestros países de América Latina. Ahí el secreto es acortar la distancia. Es acortar la distancia. Nuestro reto nunca ha sido eliminar la diferencia. Nuestro reto es eliminar la distancia. Eso que solemos llamar el prójimo. El prójimo es el cercano, al que yo me aproximo, aquel del cual yo me arriesgo a vencer la distancia que me separa de él. No hay otra clave. Y sabes quiénes son, sabes lo que sientes y sabes lo que te mueves y sabes lo que no te deja del todo tranquilo o tranquila. Mi consejo hoy es que obedezcas un poquito a ese instinto que te dice
esto que te preocupa no te preocupa porque sí. Tal vez es porque ahí puedes hacer algo. Y mi segundo consejo es que el primer paso es que reduzcas la distancia, que bajes la ventana del carro, que saludes, que preguntes por el nombre, que averigües por esa condición, que te empapes de la situación esa que a veces quisieras resolver. Y en algún momento, en algún instante, ten la plena certeza de que se va a presentar la oportunidad de hacer algo. Tal vez no podamos cambiar el mundo de un día para otro, pero nunca cambiará si no hacemos algo. Un credo desde la azotea. La mayoría de las personas creemos en cosas porque en contraposición no creemos en otras. De las muchas ofertas de principios y de ideas, de explicaciones del mundo y de la vida, escogemos unas que nos hacen sentido y otras que decimos definitivamente esto no me cuadra por alguna parte. Incluso si pertenecemos, como es mi caso, a un sistema de creencias, aún así no necesariamente las aceptamos todas de manera unívoca simplemente porque alguien antes que yo las dijo y ese alguien tenía autoridad en mi institución, mi comunidad, mi religión o lo que sea. Pues el credo, un credo de la azotea, se trata de eso. Y arranco por decir que creo en el perdón, que es capaz de rehabilitar todo lo dañado, que creo que la posibilidad de reconciliarnos y de perdonarnos es todopoderosa y no tiene límites en lo que es capaz de reparar. Si hablamos de cambiar el mundo y si hablamos particularmente de reparar lo dañado en el mundo, estoy completamente convencido de que el perdón lo puede reparar todo. Los corazones dañados, los corazones rotos, las almas partidas en 1000 pedazos. El perdón las puede reparar. El perdón no es un borrón de cuentas. El perdón no es un pasisalvo de una deuda. El perdón es una rehabilitación de una herida, de una ruptura, de una incapacidad que incluso a veces hemos aprendido y en la que hemos insistido torpemente. Y creo que en cada perdón de seres humanos está la demostración del infinito y sin ningún obstáculo perdón de Dios, que hace muchísimo tiempo eligió que su principal oficio en la vida ante nuestras equivocaciones iba a ser perdonarnos siempre, perdonarnos por la mañana, por la tarde, perdonarnos cuando somos chéveres, cuando somos desgraciados, perdonarnos obsesivamente, perdonarnos. Por esa razón, no creo en el infierno. Es imposible para mí creer en eso. Es imposible para mí creer en que tú te equivocaste o yo me equivoqué y no llegaste a tiempo a un confesionario o a cualquier lugar en el que te ponían el sticker o el sello y entonces entras en el castigo eterno del que no hay salida, sino solo sufrimiento y angustia. ¿Y qué es esa vaina? ¿Qué es esa vaina? En la Biblia, para empezar, cualquier tipo de castigo tiene una intención pedagógica. Cualquiera. El que se invita a hacer a los padres, a las autoridades o lo que sea, es para que la persona tenga la posibilidad de aprender. No tiene ningún sentido un castigo cuyo único propósito es que el otro sufra y que nunca pueda salir de eso. Que hay cosas atroces, hay cosas muy atroces. Y estoy seguro que tú y yo hemos estado muy cerca de alguna de esas. Y hay gente que ha cometido todas las que pudo. Sí, total. Pero tal vez el castigo de todos ellos es que sean perdonados por sus víctimas. Imposible para mí creer en esa idea. Una bendición desde la azotea. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam. Es la fórmula de la muy antigua bendición del pueblo de Israel, del pueblo hebreo de la Biblia y del pueblo judío, que se ha recitado por siglos, que seguramente muchas de esas personas que leemos en las escrituras dijeron esas palabras en hebreo o los otros dialectos que hablaban,
y que también ingresó en la tradición del pueblo cristiano. Incluso nos aparece en la Eucaristía a los católicos. Bendito sea Señor Dios del universo. Y hoy te bendigo, Señor, por los comienzos. Bendito sea Señor Dios del universo por los comienzos, por los nuevos comienzos, por el recomenzar, por el volver a empezar, por las primaveras en las que todo vuelve a brotar y la vida vuelve a inundar lo que parecía que ya era desierto. Por tus comienzos, a ti que me escuchas en este momento y que algo está empezando en ti, algo surge, algo aparece. Bendito sea Dios por eso, porque son anuncios de que la vida no se detiene, son anuncios de que siempre hay más dosis de esperanza, son anuncios de que no estamos encerrados en la fatalidad. Y en esa enorme bendición que son los comienzos, también te bendecimos a ti, Señor, Dios del universo. Una pregunta desde la azotea. Pregunta Rodrigo: ¿la reencarnación existe? Bro, yo creo que es muy complicado hacer afirmaciones definitivas sobre todo lo que no sabemos. Y creo que técnicamente sabemos de aquí, de nuestro latir aquí, de nuestro existir aquí, de nuestro respirar aquí. Y podemos tejer esperanzas. A veces se tejen doctrinas sumamente definitivas, que creo que son demasiado ambiciosas y pretenciosas. Pero sí tejemos esperanzas. Esperanzas no basadas en ilusiones, sino basadas en lo que hemos creído y en lo que hemos visto de nuestra manera particular de ver la vida y de ver a Dios. Y mi esperanza, como la de muchos, es la esperanza de la resurrección. Y se diferencia un poco de esta idea que han tenido muchas culturas, ¿sí? De tener otra vida y tal vez otra vida y tal vez otra vida y múltiples vidas, muchas experiencias aquí como esta. Se diferencia en que consideramos, y yo considero y espero, que esta etapa, este vivir aquí, buscando la plenitud, buscando la felicidad, buscando hacer las cosas bien, buscando morir en otro mundo, tiene como conclusión, ¿sí? Un Dios que lo completa todo, un Dios que no permite que nada se quede a medias, un Dios que no permite que nada se quede sin los pedazos que le faltan. Y yo creo que de alguna manera la resurrección es eso, es una vida en la cual todo se completa absolutamente. Y entonces ya no me imagino, no haría falta el pasar por aquí otra vez y de pronto en otro tipo de especie, en otro tipo de ser vivo. A mí no me cuadra, ¿no? Y no porque critique esa postura, sino porque tengo otra esperanza. La esperanza de un Dios cuya justicia, más que castigar gente, ya lo dije, es una cosa en la que no creo de esa manera definitiva, consiste en no dejar que nada se desperdicie y que nada quede incompleto y que nada quede a medias. Y como tú y yo seguramente no vamos a terminar de hacer la vida perfecta, Él se encargará del resto. Y creo que a ese resto de plenitud es lo que los cristianos llamamos resurrección. Un saludo desde la azotea. Desde aquí quiero enviarle saludos a la gente que me impresiona, que me nutre, que también me inspira y que hace también de las ideas de la Azotea Podcast un fluir, ¿verdad? Que no se detiene únicamente en lo que pasa por mi cabeza, sino que nutren y llenan de inspiraciones. Así que cada saludo que envío es una invitación a que todos ustedes vayan y también saluden a esas personas que hacen cosas geniales. Así que hoy saludo a la productora de el podcast, la mente maestra detrás de la Azotea Podcast, Ana Bolívar. La pueden seguir en su Instagram, Ana Bolívar, chulito azul. Y la saludo por su música, la saludo por sus letras, la saludo por yo no sé música, pero la manera como interpreta que
que realmente el tono y todo dice eso. Cuando dice confía, inspira confianza. Cuando dice gratitud, me dan ganas de agradecer. Y su música me ha atravesado, no solamente su amistad, sino también lo que hace que es lindo y que busca siempre tocar corazones. Así que saludo para ti y gracias por lo que haces. Y pueden seguirla y pueden escuchar su música y vayan a ver que ahí pasan cosas geniales. Ana Bolívar. Termina así el episodio de hoy. Gracias por escuchar, gracias por compartir. No olviden que nos pueden escribir en La Azotea Podcast en Instagram y que nada ahogue el grito de la vida que llevan dentro. Al contrario, que lo puedan compartir y expresar desde su azotea.